Una noche oscura bajo un cielo sin estrellas, el doctor Geoffrey Canoche guiaba su carreta hacia su hacienda en Galipán, un lugar apartado entre La Guaira y Cará. En la parte trasera de la carreta un cuerpo yacía envuelto en una manta. Para cualquier observador sería solo un cadáver, pero para él era mucho más, un sujeto de sus experimentos más oscuros y revolucionarios. A medida que avanzaba por el camino, las sombras del bosque parecían alargarse y envolver, mientras el sonido rítmico de los cascos de los caballos era el único testigo de su travesía. El doctor no podía evitar que su mente vagara hacia el pasado, a los días en que había dejado su natal Alemania. Recordaba con claridad el año de 1840, cuando había embarcado en el puerto de Hamburgo, dejando su vida en Hansbergstadt. Había sido un hombre de ciencia, con sueños de descubrir los secretos de la vida y la muerte. Las guerras y el caos en Europa lo empujaron a buscar nuevos horizontes. Venezuela le ofrecía ese escape, y más importante aún, la libertad para continuar sus investigaciones sin ser cuestionado por autoridades europeas. Al llegar a La Guaira se había establecido como un respetado médico, pero los límites de la medicina tradicional no eran suficientes para él. Había encontrado en la montaña del Ávila un refugio perfecto para sus experimentos, lejos de las miradas indiscretas y del juicio de sus colegas. Lo que había comenzado como un interés en la preservación de cuerpos, pronto se convirtió en una obsesión mucho más peligrosa: vencer a la muerte. Ahora, bajo la oscuridad del bosque, sabía que estaba a punto de cruzar una frontera irreversible. El cuerpo en la carreta no solo sería preservado, si sus cálculos eran correctos, volvería a caminar entre los vivos. No era un cadáver cualquiera, eran los restos de un oficial caído durante la sangrienta Guerra Federal de Venezuela. Canoche había obtenido el cuerpo poco después del conflicto, mientras agonizaba en el hospital, fascinado por la oportunidad de probar su fórmula en soldados que habían dado su vida en batalla. Y ante su inminente deceso había aplicado la primera inyección, un compuesto que ralentizaba el deterioro de los órganos. Era el capitán Ramón Sánchez, un hombre robusto de unos 35 años que había servido en las filas federalistas. Este hombre había conocido la gloria en vida y la tragedia en muerte, y ahora era pieza clave en el macabro plan del doctor. El camino a Galipán se hacía más angosto y sinuoso conforme se adentraba en el corazón del bosque. Se podía sentir el peso del silencio, roto solo por el murmullo del viento y el susurro de las hojas. Había perfeccionado su fórmula con cuidado, experimentando con animales y cuerpos no reclamados. Sabía que esta vez el resultado sería distinto, y esa certeza lo empujaba hacia adelante. La luz de una linterna titilante marcaba la entrada de su hacienda, una construcción de piedra y madera que se alzaba en la ladera de la montaña, oculta entre los árboles. Al llegar, detuvo su carreta y descendió lentamente. El laboratorio de Canoche, una mezcla de ciencia y alquimia, estaba protegido de miradas curiosas y se encontraba alejado de la casa principal de su hacienda llamada Buenavista. La entrada estaba bajo el cuidado de José Pérez, un soldado que había momificado en sus inicios y que daba una introducción tenebrosa. Colocó a Ramón Sánchez en una mesa, lo cubrió con una manta, dejando solo su cabeza y torso al descubierto. El doctor se detuvo por un momento contemplando su rostro. Aún en la muerte, este hombre conservaba una dignidad que Canoche no podía ignorar. Se preparó para el paso final. Tomó la segunda jeringa, asegurándose que el líquido estuviera en la cantidad exacta, y se acercó al cuerpo de Ramón. Lentamente introdujo la aguja en el corazón del cadáver, inyectando el suero. Sabía que el proceso no sería inmediato. La fórmula necesitaba tiempo para actuar, para reparar lo que la muerte había dañado. El doctor se sentó en una silla cercana, observando el cuerpo inmóvil mientras sus pensamientos se agitaban. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero su obsesión por vencer la muerte superaba cualquier temor. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. De vez en cuando se levantaba para ajustar los instrumentos o comprobar el pulso del cadáver, sabiendo que en algún momento algo cambiaría.
Y fue entonces, al filo de la madrugada, que un ligero movimiento en la mano de Ramón, apenas perceptible, llamó su atención. El doctor se inclinó con sus ojos llenos de expectación. Se acercó, sintiendo su corazón martillando contra su pecho. Lo había logrado. Las 2 inyecciones, la fórmula que había perfeccionado a lo largo de años de experimentación, estaba funcionando. La muerte había sido vencida, al menos por ahora. El aire en el laboratorio se volvía más denso mientras el cuerpo comenzaba a moverse. Se inclinó sobre el capitán Ramón Sánchez, observando cómo el pecho del soldado se alzaba y descendía con respiraciones superficiales. El sonido era áspero e irregular, como el de un fuelle dañado. El doctor se sentía eufórico. Sus teorías estaban funcionando. Había esperado este momento durante años, pero algo dentro de él le decía que debería ser cauteloso. Los ojos de Ramón se abrieron de golpe, vacíos, sin vida real en ellos, cargados de una ira primitiva casi animal. Su cabeza giró hacia el doctor, pero no hubo reconocimiento en su mirada. Entonces, en un movimiento inesperado, Ramón arqueó su espalda con una fuerza que sacudió la mesa, y las correas cedieron, liberando su brazo derecho. La fuerza descomunal del cuerpo revivido superaba cualquier expectativa. La fórmula lo había regresado, pero ¿qué había pasado en su mente? El doctor lo observaba con una mezcla de fascinación creciente e inquietud. Estaba vivo, pero no como antes. Este hombre ya no era Ramón. Lo que había despertado era algo más, algo que no entendía completamente. Sus ojos vacíos lo seguían como si lo reconociera de alguna manera primitiva, como su creador o tal vez su enemigo. Pasó su mano temblorosa frente a los ojos del soldado, esperando una reacción, algún destello de vida, pero no había nada. Era como si solo quedara una envoltura física movida por el instinto, pero vacía por dentro. El espíritu de este hombre se había marchado en el momento de su muerte, y aunque había logrado reanimar su cuerpo, lo que había vuelto no era vida verdadera, era algo distinto. ¿Cómo restaurar el alma que había partido al más allá? ¿Cómo recuperar algo que la muerte había reclamado? Mientras el doctor Canoche pensaba en ello, un escalofrío recorrió su espalda. Si este hombre estaba vacío, entonces, ¿qué controlaba su cuerpo? Sabía que un ser sin alma podía ser peligroso, sin conciencia, sin moralidad, solo impulsos primitivos. Si el alma se había ido, ¿qué quedaba dentro de él? ¿Solo la furia, el miedo o el instinto a la supervivencia? En ese momento Ramón Sánchez rompió las últimas correas que lo sujetaban y se levantó por completo, avanzando con pasos torpes. El doctor observaba incapaz de apartar su mirada. Si algo lo guiaba, podría convertirse en una bestia o en un monstruo carente de corazón. Ramón extendió la mano hacia su creador, pero no era un gesto de súplica ni de reconocimiento. Era un movimiento vacío, sin propósito, salvo el de acercarse. Lo sujetaba con una tenacidad aterradora. En un último esfuerzo desesperado, Canoche se giró hacia una mesa cercana donde mantenía un frasco con diferentes compuestos y agarró uno. Este contenía la tercera inyección, una versión altamente concentrada del suero, con un líquido azul brillante, una variante que jamás había utilizado. Se lanzó hacia Ramón con una precisión quirúrgica y clavó la aguja en el cuello del soldado reanimado. El líquido azul entró rápidamente en su torrente sanguíneo. Por un momento no pasó nada, pero luego su cuerpo se detuvo bruscamente. Los ojos muertos del soldado se abrieron aún más, como si algo estuviera ocurriendo en su interior. Si la fórmula funcionaba, el cerebro de Ramón respondería a sus estímulos automáticos, como una máquina a su operador. De repente, Ramón se quedó completamente inmóvil. El doctor dio un paso adelante. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó la mano frente al soldado. «Camina», ordenó. Ramón obedeció. Sus pasos, ahora firmes y controlados, lo llevaron hacia adelante. No había vida en él, pero el cuerpo respondía a las órdenes del doctor.
Lo había logrado. El doctor Canoche sintió una oleada de triunfo. La fórmula funcionaba. Había perdido el alma, pero ahora él controlaba el cuerpo. Ramón se movía bajo sus órdenes. Canoche lo había convertido en algo más, un autómata biológico. Había retorcido la muerte y la vida, pero lo había hecho bajo su mano. Sabía que lo que había hecho era monstruoso. Ya no era una persona, sino un instrumento. Canoche se sentía más poderoso que nunca, pero en el fondo una pregunta seguía acosándolo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.